Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con esta plática y conforme se vayan conectando más asistentes, los vamos a ir incluyendo. Esta plática pues está grabada y se sube posterior a la grabación en el canal de YouTube de Odri Neurogenética y Genética Clínica. Para cualquier duda pueden dejarla ahí en los comentarios o aquí mismo se pueden ir discutiendo las dudas. Lo importante sería que lo fueran anotando en el chat. Y bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla, que sería esta. Y aquí vamos a empezar. Ya desde pantalla. Un segundo en lo que encuentre completa. Ok, bueno, entonces la plática de hoy habla sobre el síndrome metabólico y también su referencia a la genética y a la epigenética. Entonces vamos a empezar con esta parte donde pues se presentó un trabajo libre al Congreso Nacional de Genética Humana. Esto fue en noviembre del 2020, donde se hace énfasis en que las alteraciones del tejido conectivo pues van a tener deficiencias de ciertas sustancias, pero además van a predisponer a fatiga, ansiedad, dolor y depresión. Y esto es muy relevante porque, como bien sabemos, pueden ser o son mal diagnosticadas en la etapa adulta, generalmente como fibromialgia o hipotiroidismo, o alguna de las complicaciones como resistencia a la insulina, síndrome metabólico, etc. Por eso es que lo abordaremos desde este punto, para que sea más fácil ir explicando diversos conceptos. Y bueno, en la siguiente diapositiva lo que vemos es qué es el síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico, recordemos que estamos hablando de estas características, ya sea resistencia a la insulina y o diabetes, sobrepeso u obesidad, colesterol y triglicéridos elevados, e hipertensión. Entonces realmente es relevante ver que muchas de las veces no se cumple por completo el diagnóstico de síndrome metabólico, pero se va avanzando hacia es decir, podemos tener un paciente que estamos viendo por sobrepeso, que ya tiene algunos problemas de resistencia a la insulina y que tiene a veces problemas con colesterol o triglicéridos. Entonces todavía no está como tal completamente en síndrome metabólico, pero va hacia Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva que tenemos que ir a buscar cuál es la causa, porque el paciente pudiera estar presentando todas estas alteraciones y hacia dónde más puede progresar. Entonces, en esta plática voy a empezar con las alteraciones del tejido conectivo, porque son muy frecuentes, pasan desapercibidas porque no causan anormalidades, y también el problema principal es que pues hay muchísimos genes que al afectarse uno solo pues van a generar esta misma vía alterada, pues alterar estas vías porque son varias vías. Entonces, en las alteraciones del tejido conectivo generalmente hay dolor, ya sea por algún problema en la columna, por pie plano, por dolor tipo reuma, o incluso, como les menciono, el diagnóstico de fibromialgia, que bueno, se caracteriza por cuadros de dolor. Y entonces aquí tenemos que el dolor, siempre que existe dolor, pues se van a secretar hormonas de estrés, como la adrenalina, noradrenalina y cortisol. Estas en el intestino pues van a generar alteración de inflamación a nivel intestinal, y entonces el paciente puede tener datos de síndrome intestino irritable. Pero lo más importante es que a nivel del ileón se absorben las vitaminas, la vitamina D, A, E, K y el B2, la vitamina B12 y también el magnesio. Entonces cada una de estas sustancias pues va a tener funciones muy específicas que, al estar con esta mala absorción intestinal, eh, van a generar diversos problemas. Entre ellos se puede tener hipotiroidismo, se puede tener fatiga, incluso predisponer a enfermedades autoinmunes. Y esto es muy importante porque muchos de los pacientes que tienen el diagnóstico de fibromialgia, por ejemplo,
suelen tener datos de hipotiroidismo, o pacientes que tienen el diagnóstico completo de síndrome metabólico, también es frecuente encontrar problemas de tiroides. Entonces, en base a ello, vamos a ir abordando más datos. Miren, por ejemplo, aquí, además de que estas hormonas de estrés están causando este problema, también a nivel del hígado lo que provocan es que hay receptores beta adrenérgicos, y como son de estrés, lo que hacen es que el hígado libere más glucosa para obtener más energía. Y entonces, al liberar el hígado más glucosa, el páncreas responde liberando más insulina, y con el tiempo esto va a generar una resistencia a la insulina. Entonces, si se fijan en los criterios del síndrome metabólico, pues tenemos esta. Y luego la resistencia a la insulina va a generar elevación de triglicéridos, de colesterol, puede dar formación de hígado graso. También hay un video donde se explican causas genéticas que se tienen que descartar en una persona que tiene hígado graso y no alcohólico. Eso es muy importante. Entonces, dentro de esas causas genéticas, pues además de los trastornos del tejido conectivo, existen que pueden presentarse en la etapa adulta, y bueno, estos también deben de genética. Tenemos esa pues sería cuestión de que lo consuma. Si el paciente resistencia a la insulina, va a afectar a nivel hormonal varios poliquísticos. Entonces, para la insulina, y lo que va a ocasionar es que se empiece a secretar más andrógenos en lugar de los estrógenos, y va a haber un desiguales, a incremento en la grasa abdominal, que esto pues es parte de la misma resistencia a la insulina, y esto otro es parte del síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces recordemos que es un espectro, es decir, que el paciente puede estar en una etapa que está avanzando hacia esto y no presentar todos los datos, pero sí ir teniendo algunos de estos datos. Y lo que es muy relevante aquí es que si nosotros no hacemos una evaluación médica completa y detallada, que además estemos buscando la causa, pues nos vamos a quedar con diagnósticos parciales, como que el paciente tiene síndrome de ovarios poliquísticos, tiene hipotiroidismo y tiene fatiga, o tiene enfermedad autoinmune, ya sea psoriasis, por ejemplo, vitiligo, tiene triglicéridos y colesterol elevados, y además el paciente está como prediabético o ya desarrolló una diabetes. Entonces es muy importante el buscar de forma intencionada la causa. Ahora, muchas de las veces, cuando ya el paciente tiene la diabetes, y entonces se dice, es que desarrolló diabetes por la obesidad o el sobrepeso, y a partir de ahí le vino la resistencia a la insulina, y no, son bastante delgados, empiezan a desarrollar esta resistencia a la insulina. Incluso hay síndromes que causan hiperinsulinismo congénito, como es el síndrome de Kabuki y otros síndromes. Y esto podemos notar, por ejemplo, datos de resistencia a la insulina, los podemos notar en la acanthosis nigricans, es decir, que se empiezan a marcar áreas como cuello, codos, rodillas, y estos pues al final, aunque el paciente esté muy delgado, puede ocasionar un hígado graso o diversas alteraciones. Otra de las situaciones que se suelen presentar es la hiperkeratosis pilar, es decir, que se ven como pequeños granitos, y estos granitos digamos que simulan como la piel de gallina, porque salen en cada porito, pues en cada vello, a nivel del brazo, algunos pacientes en la pierna. Entonces también el hirsutismo, que es este vello aumentado en grosor y en áreas que deberían de presentarse solo en varones, pues bueno, esto también es importante considerarlo para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, pero no el diagnóstico aislado, sino ver toda esta gama de padecimientos que tienen un origen en común. Al Congreso Nacional de Genética, pues explicaba que las alteraciones del tejido conectivo son muchas alteraciones causadas por mutaciones en diversos genes, y que compartían algunas características en común. Por eso son alteraciones del tejido conectivo como tal, se engloban así. Una de ellas pues era obviamente que afectaban al tejido conectivo, que es el tejido más abundante de todo el organismo. Entonces, al estar afectando el tejido conectivo, afectaban piel, huesos, dientes, a nivel de la esclera del ojo, y nos daban ciertas manifestaciones, pero en general no se diagnostican fácilmente,
porque no son malformativas y porque no suelen acompañarse de problemas de aprendizaje, ver mucho más la piel, que eran más flexibles, que había fragilidad capilar, es decir, ya sea sangrado nasal, además del sangrado nasal, pueden haber estos puntitos que son petequias, pueden haber moretones importantes o sangrado a la hora de lavarse los dientes. Entonces, y las escleras, que es esta parte del ojo, se ven blanco-azuladas, es decir, no es un blanco nítido. Y esto es importante pues para sospechar por clínica estas condiciones. Y bueno, les recordamos que si les interesan las consultas de genética con enfoque de genética o de epigenética, pues bueno, ahí está el teléfono y pueden consultarnos. Y aquí vamos a ir viendo cómo en estas alteraciones encontramos esto de la resistencia a la insulina, encontrábamos la deficiencia de ciertas sustancias y que explicaban pues cómo se iba complicando el cuadro clínico de los pacientes. Entonces miren, aquí este estudio se pidió en el 2021 y vemos que la vitamina D está baja y aparentemente está levemente baja, ¿sí? Pudiéramos decir, es que estamos exagerando, ok, pero vamos a ver que puede haber afección a nivel de la tiroides, como estábamos mostrando en la diapositiva anterior, y que quiero que se resalte bastante es el índice de resistencia a la insulina, el índice HOMA, porque en este índice pues podemos ir notando cómo hay alteraciones importantes. Miren, este paciente que aparentemente podríamos decir, bueno, es que el laboratorio dice que los niveles de vitamina D suficientes son de 30 a 100, pero no, realmente debe de andar en 45 según varios artículos muy actuales, y aparte de eso en los pacientes que cuando tienen 30 de vitamina D pues presentan datos de ansiedad, de distracción y otros datos, pero entonces aquí podemos ver que tiene 21.4 y podemos decir, bueno, no está tan alterado, le falta un poco, y esta es la vitamina que se absorbe a nivel intestinal porque no estamos enfocados en que si se asolea de forma adecuada o no, si se cuida demasiado del sol, no, esta vitamina es la forma que se absorbe a nivel intestinal y es la que está afectada por esta situación. Y entonces vemos que la afección a nivel de la vitamina parece leve, pero si checamos el índice de resistencia a la insulina está en 8.46, siendo que veíamos que el límite era 2.7. Entonces vemos que realmente está teniendo estos datos de resistencia a la insulina y pues hay que buscar a detalle porque son muchísimas las manifestaciones de la resistencia a la insulina. Una de ellas es irritabilidad. Entonces los invitamos también pues a buscar en el canal de Odri Neurogenética el video que habla sobre la fisiopatología de las alteraciones en tejido conectivo. Ahí explica a detalle cuáles son los datos de resistencia a la insulina, cuáles son los datos de la observar. Igual, como tenemos, aquí incluso está más baja la vitamina D y tenemos apenas como que va el comienzo hacia una resistencia a la insulina. Recordemos que lo ideal es que esté en punto estos niveles. Cuando pasa de 1.9 se tiene que buscar los datos de resistencia a la insulina. Y acá tenemos otros niveles bajos de vitamina D, pero fíjense la edad, 13 años la paciente, o sea, es una paciente que nosotros esperamos que esté bastante sana porque es joven y muchas de las veces vienen a la consulta por ansiedad, se realiza estas mediciones en el laboratorio y pues obviamente está muy bajo, considerando que nosotros queremos que esté en 45 en adelante. Y el índice HOMA, fíjense, 10.6. Entonces, si a partir de 2.7, 2.8 ya es una resistencia a la insulina, debemos de iniciar el tratamiento, imagínense en 10.6, esto es importante. Entonces, miren, aquí al contrario, este paciente tiene baja. Cuando la vitamina D está en estos niveles puede predisponer a problemas autoinmunes y a cáncer. Claro que es por muchos años que permanezca baja en estos niveles y pues aquí tenemos igual resistencia a la insulina, y estos pacientes no necesariamente tienen sobrepeso, muchas de las veces son bastante delgados pero tienen los datos de resistencia a la insulina. Entonces se describe que en la población el 80% de la población tiene deficiencia de vitamina D, pero no es solo de vitamina D, o sea, es que hay que buscar exactamente qué le está pasando, qué síntomas tiene, qué criterios cumple y entonces empezar a tratar lo que está afectado. No todas las personas necesitan suplementarse y antes de suplementarse pues hay que saber para qué se está suplementando. Miren, aquí de nuevo está súper bajo, ya está afectando a nivel de la tiroides, y si nos vamos a la resistencia a la insulina tenemos 13.76 y aquí nos marca el límite de 2.7. Obviamente no lo ideal andar en 2, por ejemplo, porque ya puede estarse presentando la resistencia a la insulina y igual. Entonces todos estos casos, si
si se fijan aquí son 15 años, o sea, son pacientes realmente pequeños que a veces tienen tics o que a veces ya inician con una obesidad, con elevación de colesterol o triglicéridos, generalmente en los pacientes que ya son adultos. Por ejemplo, aquí es un paciente de 37 años y bastante bajo, y también con una resistencia a la insulina. Entonces, realmente es importante que si nos han hecho un diagnóstico, o si somos médicos e hicimos un diagnóstico de síndrome metabólico, nos preguntemos más allá, o sea, es decir, solo tiene el síndrome metabólico esta persona, aunque tenga sobrepeso u obesidad, realmente tiene buenas defensas, está bien nutrido, está desnutrido. Entonces, todas estas preguntas tenemos que hacerlas, buscar cuál es la causa. Este es un ejemplo de una de las causas más frecuentes, pero hay muchas causas. Pero aquí lo que interesa es el abordaje integral y completo, porque si no, el paciente va a ser dependiente de un tratamiento y quitas el tratamiento y va a ir progresando. Y la progresión, como vimos en el síndrome metabólico, pues es hacia diabetes o hipertensión, y por lo tanto, una vez que ya se instaure la diabetes, pues ya no va a haber cura como tal para esta. O sea, un buen manejo te evita las complicaciones, pero ya instaurada, pues hay que dar manejo de por vida para la diabetes, igual para la hipertensión. Entonces, lo que se trata aquí es revertirlo. En el caso del síndrome metabólico, si ya tiene la hipertensión y ya tiene la diabetes, bueno, hay que revertir lo del sobrepeso y la obesidad, que eso sí se puede bajo tratamiento, lo del colesterol y triglicéridos elevados, pero no solo dando medicamento para triglicéridos, para colesterol. De hecho, el tratamiento para colesterol da debilidad muscular. Entonces, imagínense un paciente con diabetes, con hipertensión, que se sienta muy débil, pues realmente su calidad de vida va a estar muy disminuida, y es lo que nosotros no queremos. Y aquí igual, otros niveles de vitamina D alterados. Si se fijan que está bastante alterada esa vitamina D, incluso no tiene que ver con la edad. A veces a veces son bebés y traen una vitamina D terrible, que en ese caso pues ya se considera raquitismo, y hay que buscar en las radiografías qué alteraciones puede tener, fracturas espontáneas, etcétera, porque incluso han llegado con vitamina D de 3 en bebés que aparentemente están sanos. Y bueno, esta parte de las vitaminas, como ya la hemos mencionado, pues la vamos a ir adelantando. Pero lo que quiero que vean aquí es que no es solo la vitamina D, sino que la vitamina C, y esto en específico porque son alteraciones del tejido conectivo, está deficiente. Es decir, digamos que tenemos niveles a veces como a la mitad de lo que desearíamos tener, y pues esta vitamina se encarga como tal de más de 60 funciones, entre ellas de que no nos dé depresión por la formación de serotonina, de que también de la formación de energía, como cofactor a nivel mitocondrial. Entonces, por eso es muy relevante y debe de estar por acá. Otros niveles donde sí podemos ver súper baja la vitamina C, incluso en niveles que se haría un diagnóstico pues de escorbuto, donde ya nos predispone al sangrado de nariz, a lavarse los dientes, a la mala cicatrización. Entonces, todo eso tenemos que considerar un niño o niña. Y lo importante aquí es que deberían de verse rojitas, porque por la buena circulación, es decir, los dedos no se deberían de ver tan pálidos como se ven, y aquí debería de verse la lúnula, que es estas células que le dan esta característica de luna como tal, blanquita en cada una de las uñas, y no la estamos viendo. Entonces, acá, por ejemplo, las uñas también se ven opacas, unas uñas ya están desarrollando incluso hongos, y no vemos realmente unos pies bien oxigenados y que se logre ver la lúnula como tal. La lúnula sería esa marquita blanca, y debe de estar presente en todos los dedos. Entonces, si se fijan aquí, pues como la uña es transparente, lo de abajo se debe de ver rojito. Y también es importante considerar que la uña esté lisa. Si no, si tiene marcas, quiere decir que está muy débil como tal. Y es una medicina, si tiene marcas, quiere decir que la uña está mal oxigenada y se están formando esas líneas verticales como si fuera una lámina canalada. Y aquí, si se fijan, el resultado de la vitamina C está muy bajo, porque debería ser 0.2 y es 0.09. Entonces, este paciente, pues como tal, como es un niño, de hecho es un bebé, pues se le hizo el diagnóstico de escorbuto.
Y es muy importante porque muchas de las veces se ven súper normales, súper bien nutridos y no están así, miren. Y acá se le estaba midiendo la vitamina D, la forma que se absorbe a nivel intestinal y pues vemos que está insuficiente. Y es un bebé que al verlo se ve encantador, pero obviamente tiene varios problemas, está muy irritable, no duerme, no lleva su desarrollo normal, pues porque la vitamina C tiene que ver con muchas funciones cerebrales también. Y aquí vemos el nivel de vitamina C 0.07 y lo mínimo que se esperaría sería 0.20. O sea, realmente este paciente también cumplió, ya se le pidieron radiografías, se evaluó y datos de raquitismo. Y acá podemos checar cómo te dicen que el nivel de vitamina C debe ser de 4 y aquí tenemos 2.6, es decir, igual está por debajo. Ese paciente pues tiene problemas de atención, que tiene otros problemas que muchas veces pensamos que el paciente así es, sus características es que es una persona distraída, etcétera, y no es así. Y también pues mencionar que muchos dilemas a nivel de la columna, estos problemas generan dolor y el dolor pues ya vimos que genera muchas otras alteraciones, incluyendo bocio por problemas de hipotiroidismo. Aquí vemos una escoliosis, esa escoliosis obviamente genera dolor y va a llevar, o sea, obviamente esta persona nació con esta escoliosis, pero con el paso del tiempo, si no se da la valoración adecuada, pues le va a llevar a un síndrome de resistencia a la insulina y posteriormente a un síndrome metabólico. Y es donde tenemos que actuar, identificar desde la causa y prevenir. Recuerden que la medicina en genética pues es una medicina predictiva preventiva. Si ya sabemos hacia dónde va a evolucionar y sabemos cómo podemos evitar eso, pues hay que detectarlo a tiempo y evitarlo. Y aquí igual, la vitamina C en 3, valor mínimo 4. La vitamina D en 17.8, valor mínimo 30. Entonces, esto es súper relevante porque ya sabemos a lo que nos va a predisponer. Otro de los datos importantes es que la B12 se encarga de la formación de leucocitos, que son pues nuestras defensas, y entonces eso nos explica muy bien porque se encarga también del tamaño del eritrocito y conforme va bajando la B12 el eritrocito se va haciendo más grande y eso nos explica por qué los hongos en las uñas, las infecciones frecuentes y esta parte. Entonces, en general es lo que queremos abordar el día de hoy en el curso. Esperamos les sea de mucha utilidad y pues las dudas que tengan estamos al pendiente de ellas, pero es aquí una serie de resultados, pero hay una cantidad de más de 500 resultados así, que los pacientes pues tienen obviamente estas alteraciones que les hemos mencionado y que al pedirles los estudios pues ahí se comprueba esa fisiopatología que ya está muy descrita. Y pues aquí para que vean la elevación de triglicéridos y de colesterol, incluso en pacientes que les das los medicamentos para esto y aún así no corrigen. Y los invitamos a nuestra plataforma de odrineurogenética.com o también a nuestra plataforma, a nuestra página de odrineurogenéticaimágenes.com. Aquí encuentran pues también videos y material si son colegas profesionales de la salud para sus asesoramientos o cuando están estudiando y puedan entender un poco más al respecto, o si son pacientes y quieren identificar alguna característica que les hayan comentado, pues ahí pudieran encontrarla. Y pues bueno, muchas gracias y ahorita sería lo que corresponde a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta, voy a quitar esto de compartir y vamos viendo si hay alguna pregunta. En el chat aún no hay ninguna pregunta. Si tienen preguntas pueden compartirla directamente activando su micrófono o bien desde el chat o subirla ahí al canal y con mucho gusto estaremos al pendiente. Bueno, como al parecer no hay preguntas, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.